Hola curiosas y curiosos, hoy te hablaré de algo muy interesante, y es que si tienes un negocio o marca, debes conocer el concepto de los códigos ganadores como premios, porque ¿a quién no le gusta recibir un premio? Pues tus clientes no son la excepción. Por ello, si te estás preguntando cómo puedes mejorar la experiencia del usuario a la hora de recibir un premio con un código, este vídeo es para ti. Hoy te presentaré cómo utilizar los códigos ganadores en 5 ejemplos distintos. Pero antes, si te gusta este contenido, no olvides compartirlo con tus amigos, al igual que suscribirte si aún no lo estás, y activar todas las notificaciones para estar al día con todo lo que subo semanalmente. Además de un buen like. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, empecemos por recordar qué son los códigos ganadores y cómo funcionan. Los códigos ganadores se trata de una dinámica ideal para dar premios a los consumidores o clientes online. Ellos reciben un número o código alfanumérico por parte de la marca y lo pueden validar en un microsite para obtener un premio. La aplicación Validar Códigos de Easy Promos es la más utilizada para gestionar promociones con códigos ganadores, pues no solo permite limitar una promoción a los usuarios con códigos, sino que también se pueden repartir premios directos en función del código introducido al momento de participar. Es decir, no solamente tendremos códigos válidos, que son todos aquellos repartidos por la marca que pertenecen a una campaña vigente y que son validadas por el sistema, sino que habrá códigos ganadores asociados directamente a premios que la marca designe. En la aplicación de Easy Promos se puede programar previamente exactamente qué códigos serán premiados y qué recibirá cada uno. Y todo desde el panel de control. Igualmente, cuando un cliente introduce un código que no tiene premio, una ventana emergente le hará saber. Además, podrás ver también qué usuario se llevó cada premio, también la fecha de participación y los códigos que no se han canjeado. Una información muy valiosa. Ahora bien, veamos unos ejemplos de cómo premiar clientes con códigos ganadores. ¡Vamos allá! Códigos con premio directo. El cliente hace la compra online y recibe un código. Esto es algo súper común en el mundo actual del e-commerce. Esto sirve para incentivar la compra recurrente y fidelizar al consumidor a través de la recompensa. Pero, ¿dónde se puede colocar el código? Pues muy fácil, se puede añadir al empaquetado del producto. Y esta es una forma muy efectiva que suele satisfacer al usuario porque no solo recibe un pedido, cosa que de por sí se siente como un autorregalo, sino que también recibe un premio adicional al instante. Doble alegría. Y así, al abrir la caja, el usuario se encuentra con la tarjeta y unas instrucciones sencillas. Entra en tal web, introduce el código para registrarse y conoce al instante qué premio ha ganado. Y sin duda, esta es la dinámica más común con códigos ganadores. Si el usuario gana algo, verá su premio en una ventana emergente y los pasos a seguir para canjearlo. Y si no gana, pues la ventana le agradecerá por participar y le motivará a seguir intentándolo. Y en general, esta dinámica permite a la marca definir los códigos ganadores, los premios de cada uno, personalizar el formulario donde se valida el código y también se puede enviar correos electrónicos segmentados a los participantes con el premio que le ha tocado. Entre muchas otras opciones, claro. Códigos ganadores con sorteo final. Ahora bien, las empresas que distribuyen artículos de gran consumo, como pueden ser galletas, yogures o artículos de belleza, tienen el reto de conocer el perfil de sus clientes para así fidelizarlos e intentar llegar a más consumidores finales. Por ello, las promociones son fundamentales a la hora de sobresalir ante la competencia. Pues bien, teniendo en cuenta esto, que en el caso de estos negocios hay un gran volumen de ventas, una marca internacional de productos para el cuidado del cabello como Revlon ha encontrado la forma de resolver el asunto. Gestionar promociones con códigos y validación posterior en un formulario de registro. Pero te preguntarás, ¿qué hace específicamente Revlon para llamar la atención de su comprador ideal? Pues sortean un gran premio a través de la venta de sus productos, reparten códigos y los clientes se registran en su página para confirmar si han obtenido un obsequio. Vale, pero ¿cuál es el premio que llama la atención a tantos usuarios? Pues lo que se sortea es nada más y nada menos que un viaje a Nueva York. Y de esta manera fidelizan clientes, obtienen nuevos compradores y conocen mejor a su comunidad. Y técnicamente, Revlon solo tuvo que destacar 3.000 códigos ganadores de obsequios instantáneos entre los 45.000 repartidos que entraron en el sorteo del viaje. Códigos ganadores a canjear en el punto de venta. ¿Quién no ha participado en un evento con promotores donde puedes ganar un premio al instante
y en la misma tienda, como esos concursos en discotecas para ganar merchandising de alguna marca de bebidas. Pues esta acción es más o menos eso, pero en el ámbito online. Y por ejemplo, la cervecería Gambrinus lanzó una promoción junto a Cruzcampo que rezaba así: al consumir un par de cervezas recibes un código para canjear en una aplicación digital. Y justo en ese momento sabes si eres ganador de un premio o no lo eres. En este caso se sorteaba también un viaje entre todos los participantes. Y esto demuestra que a los usuarios les gustan los juegos de azar y las promociones relacionadas con ellos. Y por esta razón los departamentos de marketing se esfuerzan tanto en ofrecer recompensas a cambio de consumo y fidelidad. Campaña con códigos, rasca y gana. Muchos comercios aún sobreviven gracias a las ventas físicas y otros ni siquiera disponen de una tienda digital. Y esto no es una crítica, pues más bien representa una oportunidad para potenciar el canal online, que a su vez puede servir muchísimo para atraer tráfico a la tienda física. Y para eso hay fórmulas que combinan las promociones físicas con las digitales. Pero hablemos de códigos como hemos hecho durante el vídeo. Por ejemplo, Supermercados Freud creó una promo donde el usuario compra un pack de leche Feiraco y recibe un código a validar online para obtener una bufanda del Celta o del Depor según escoja el usuario. Y así fomenta la compra en el punto físico a través del código digital. Códigos ganadores para B2B. Los códigos ganadores no solo sirven para dinámicas B2C o entre marca y consumidor, sino que se pueden utilizar entre negocios. Y la dinámica en sí no cambia. Por ejemplo, así lo hizo Hellmann's a través de un formulario que debían rellenar los restaurantes que comprasen sus productos. Cada restaurante recibió una tarjeta con el código promocional y seguidamente validó si tenía premio o no lo tenían. Y ojo, que de los 264.000 códigos que se repartieron, algunos de ellos tenían premios únicos, entre los cuales destacaban 5 iPhones, 5 iPads Air, 10 Smartbox, entradas dobles para el cine, entre otras experiencias y actividades variadas. Y por su parte la marca ganó casi 300.000 registros para participar en los premios. No está mal, ¿eh? En fin, no desaproveches la oportunidad de premiar a tus clientes con códigos ganadores para que logres aumentar las ventas, también la fidelidad y, cómo no, llegar a nuevos consumidores. Además, en la descripción de este vídeo tienes muchísima más información. Y nada más curioso, ¿qué te ha parecido estos ejemplos? ¿Cuál se ajusta más a tu marca o negocio? Y ya sabes, si te ha molado el vídeo, dale un buen like y compártelo. Y también te pido que te suscribas si aún no lo estás, y te recomiendo este otro vídeo que te va a encantar y, cómo no, mis otros 2 canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.